Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. En esta ocasión tenemos una reacción patrocinada por Carlos Retalman. Así que en esta ocasión nos dice lo siguiente, que quiere que reaccionemos a Band-Maid, la canción Honkai. Por lo que veo, esto pertenece al 10º aniversario, al tour del 10º aniversario, Spin-off at CEP Yokohama. Vale. Bueno, la formación es la de siempre. Es decir, tenemos a Akane, tenemos a Kanami, tenemos a Misa, tenemos a Yuki, tenemos a Saiki. Porque es de estos grupos que no han cambiado su alineación. Efectivamente. Así que perfecto para nosotros. Muy bien. Pues nada, queda más que disfrutar. Like si te gusta lo que hacemos, suscríbete y si no lo has hecho todavía, ya sabes, clic en la campanita para avisarte de las nuevas reacciones. Sin más dilación, gracias por la recomendación de nuevo, Carlos Retalman. Vamos con Band-Maid. Voy a pararlo aquí porque no sé ni dónde pararlo, ¿vale? Estoy tan flipado con lo que estoy viendo. Bueno, entre que a ti te flipa Kane, entre que a mí me flipa Misa, estábamos los dos como, bueno, de hecho ha sido hace poco. Cuando han terminado los dos solos, venga, ya corta que ya se acaba la canción. Yo ya estaba, en fin, como he dicho alguna vez, orgásmicos. Esto es, en fin, Pero es que impresionante, Misa seguía chaval. ahí metiéndole cera ahí con los eslava ahí al bajo. Sí, sí, de hecho ha hecho No para. su técnica mixta, es decir, tocar con púa y después cuando ya ha entrado el resto del grupo empezaba a meter un poquito de slap. Acá en la batería me hace mucha gracia porque es que ella está como Fami en el bajo en Love Bites, pues ella con la Sí, batería sí, siempre sonriendo, ella es feliz tocando, disfruta y se lo pasa genial y me parece realmente estupendo. Qué manera de tocar, ¿verdad? Es decir, ellas dos solas y se apañaban perfectamente. Era un tú a tú, ¿no? Pregunta-respuesta, pregunta-respuesta.
Genial, impresionante. Después también Kanami, en cuanto empieza el grupo apoyando, haciendo tapping. Y nada, alguien te está mencionando, por lo que veo. Y bueno, cada vez me gusta más en la parte rítmica Miku, que me parece impresionante de la progresión que está teniendo como guitarrista. Sí. Yo al Hostia, cuando ha principio, entrado ahí no veas, ¿eh? sí, bueno, cuando se comienza, digamos, este lío de meterse en el grupo y pasarse a tocar la guitarra sin tener experiencia que le enseñó Kanami y demás, pues básicamente ha tenido que tener una progresión a marchas forzadas realmente increíble. Y ya Kanami está más tranquila en el sentido de que no tiene que supervisarla tanto porque ya tiene una independencia y una manera de tocar que se le ve muy cómoda, ¿no? Con la parte rítmica, aparte de que hace unos coros increíbles porque de por sí es muy buena cantante. Sí, 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 sí. Además que, bueno, y Saiki en su línea. Lo de esta chica, además se pone a cantar y te quedas también ahí mirándola como diciendo, madre mía, si es que canta ahí, Sí, te quedas absorto totalmente, ¿eh? sí, sí, es cantante con magnetismo. Saiki no canta, te hipnotiza, ¿no? Es decir, te lleva contigo a donde tú quieras. Y empieza a tocar Bad Mate y es que no lo puedo evitar, es que el cuerpo se me va solo, ¿vale? Es decir, ya necesito moverme, necesito interactuar con la música de las mates, ¿no? Pero vamos, Impresionante. este principio, Oh, yo creo que nos ha dejado sin aire. Yo estaba ahí yo sin respirar. no prometo nada, pero lo mismo me lo pongo en bucle, ¿vale? Es decir, para verlo una y otra vez. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Me gusta muchísimo. Además, el contraste, ¿no? Es decir, de Misa es muy seria, concentrada, ¿no? Con su bajo. Y Akane Y está ahí con la Akane con la sonrisa de sonrisa oreja a oreja, ¿no? perpetua. Sí, sí. Me han comentado también algunos fans del canal de que es muy común de que encima del ampli y del bajo de Misa veamos diferentes botellas de licores. Entonces ella, pues, va entonándose conforme va pasando el concierto. Y es decir, es muy vieja escuela en ese sentido, ¿no? De tener Sí, sí. ahí su Su cervecita, su cervecita, whisky, efectivamente. su lo que sea, ¿no? Muy bien. Otra particularidad de Misa es que toca siempre descalza. Y yo le he comentado a algún fan, digo, tened cuidado porque como pises un cable de los que Que pasan por el esté ahí escenario un poco y pelado. claro, que algún artista se ha electrocutado así. Sí, 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 no, no. Así que Que se ande es, con ojo. es muy, la actitud de tocando descalza es muy años 70, es muy de concierto de Woodstock, ¿no? Pero que tenga cuidado con eso. Sí, O que por sí. lo menos supervise muy bien la instalación eléctrica antes de que ya empiece a tocar. Bueno, y en un concierto ya lloviendo ni te cuento. Bueno, pues vamos a retomar con Bandmate. Muchísimas gracias, Carlos Redalman, por recomendarnos esta canción y patrocinarla. Vamos a continuar.
Qué bien me lo Madre paso con mía. Man-Made. Qué bien me lo paso. Mm. Bien, bueno, vamos con más cosas. Han vuelto otra vez. La interacción que tienen entre esa especie de pirámide Akane-Misa-Akanami, ¿no? Que se van interactuando y se van dando como piques entre ellas. De hecho, me han dicho también de que se van diciendo cosas. Es decir, cuando por ejemplo hay un pique de guitarra bajo, empiezan a decirse cosas como para intentar desconcentrar a la otra, ¿no? Que también se lo hacen a la batería. Intentan que Akane falle tocando. Es decir, es un pique continuo que tiene que ser súper gracioso, ¿no? Escuchar realmente las voces de lo que se dicen, pero hay veces que le ven moverse los labios diciendo, aquí se están diciendo algo. No, no Y sé qué se dirán, pero vamos, yo imagino lo que diría yo sí, sí, sí. Y para desconcentrar. después Miku, que también es alguien que se le ve por todos los vídeos cortos que veo por otras redes, ¿no? Que tiene un humor increíble. Es alguien que se apunta a cualquier tipo de broma. Y bueno, todo en conjunto se ve un ambiente muy sano Cuando en el grupo. llevan, cuando llevan desde el principio juntas, será por algo. Sí, sí, pero es decir, no veo, no veo lucha de egos, veo mucho hermanamiento, compañerismo, veo mucha química entre ellas y eso, eso se nota, ¿no? Es decir, se ve que las miradas, ¿no? La complicidad que hay Claro, cuando claro. van interactuando entre ellas. Así que fenomenal. El solo, por cierto, de guitarra, ¿qué te ha parecido? Esta chica. Brutal. mm, Lo de los guitarristas en general japoneses es que es técnicamente, macho, que mm. no se le ven los dedos. Sí, y Kanami me gusta, cada vez me gusta más Kanami tocando la guitarra. Tiene un puntillo. Sí, pero es que además, si te fijas en las manos, sobre todo en la del mástil, dices, madre mía, pero ¿cómo puede mover los dedos a esa velocidad? Eso es, eso es. Y bueno, y ahora lo apreciamos más porque tenemos vídeos en alta definición, ¿no? Pero Efectivamente, ¿eh? cuando veías los Imagina, conciertos ima- antiguos, imagínate como el vídeo de Fanny, años que, con- 70, que en la batería pues imagínate los dedos se veía la de... estela, ¿verdad? De la baqueta en vez de la baqueta. Imagínate aquí los dedos de Kanami con una cámara de los 70. Y te digo Sí, de Kanami, como te puedo decir de Midori o de Miyako o de cualquiera de las guitarristas que hay en Japón. ¿Eh? sí. O los guitarristas, porque también Otra que tiene ellos también no veas, otra que tiene una velocidad increíble es Lisa X por ejemplo. tocando de Koyai. Y nada, por cierto, ¿habrá alguna reacción interesante relacionada con guitarristas en plural? Ya verás, tenemos algo ahí preparado. Pues nada, deseándolo ya. Guitarristas en plural, ni una, ni dos, ni tres. Hay un vídeo va a ser bastante curioso. Bien, como siempre, es que no me canso de decirlo, ¿vale? Gracias. Gracias, de verdad, gracias por el apoyo, gracias por el cariño, gracias por el humor que tenéis cuando hacéis comentarios y lo que aprendemos de vosotros. Efectivamente. Es que no me cansaré de escribirlo en comentarios cuando es que cualquiera, Kotaro, Adesillo, se ponen a escribir y de hecho no sé en qué vídeo ha sido que dice, perdonad por el tocho, No, no, escribir todo lo que todo queráis, lo que que queráis contra más escribáis, más aprendemos nosotros. nos encanta las cosas que nos comentáis. Y es que esto es vosotros escribís, nosotros aprendemos, así que Eso es, eso es. Y comentaros, ya para finalizar, lo de siempre, ¿no? Hay dos maneras de apoyarnos, podéis haceros miembros, ya sabéis, al lado de suscribirse pone unirse y ¿eso qué quiere decir? Que tiene unos beneficios por ser miembro del canal, tiene dos niveles, en el primer nivel, aparte de tener insignias
Puedes ver las reacciones antes de que se publiquen oficialmente y en el nivel 2 vas a tener al mes 12 reacciones exclusivas, ¿no? Aparte de los beneficios anteriores del otro nivel. Crearemos emojis y también una serie de historias de beneficios. Y por otro lado, si lo que quieres es pasarnos un enlace para que reaccionemos ya a la canción y en 1 o 2 días esté publicada, hay también 3 niveles de Patreon, que está para tener 2, 4 o 6 reacciones al mes personalizadas. Nos pasas el enlace y en 1 o 2 días está publicado, ¿vale? Como el caso aquí de nuestro amigo Carlos Retalman. En unos 2 días o cuando nos digan ellos. O cuando nos digan ellos. Tenemos algún caso que nos ha dicho 1 hora y dentro de 15 días la 15 segunda. días, claro, Pues ya está. efectivamente. Vale, pero me refiero que el plazo es casi inmediato una vez que nos des el enlace, ¿no? ¿Por qué? Porque de esta manera nos ayudas a poder sacar tiempo para poder dedicarle el tiempo necesario a hacer este tipo de cosas con esa prontitud, ¿no? Porque lo he comentado alguna vez, una reacción de 15 minutos entre grabarla, editarla, publicarla y todo eso puede ser tranquilamente hora y media que le echas, ¿no? A una reacción de 15 minutos. Eso multiplica. Sí, si Eh, no hemos metido la gamba o... claro, eso sí todo va bien. Un día Después, tendremos que hacer vídeo de tomas falsas. uy, de toma falsa, imagínate. Y después también está el tema de que, por ejemplo, echamos 2, 3 horas al día en responder comentarios, es decir, queremos dedicaros tiempo. Y para dedicaros tiempo, pues lógicamente necesitamos una ayudita y os lo agradecemos un montón, ¿vale? Así que nada, nos vemos en la siguiente reacción, que ahora mismo no sabemos lo que nos va a deparar, depende de vosotros. Efectivamente. Y una sorpresa cada día. Bandmaid sí los conocíamos, pero esta canción nos ha sorprendido porque no esperábamos este comienzo, ni ese tipo de interacción entre ellas. Bueno, aquí han sido claramente protagonistas tanto Akane como Misa, pero Sí. bueno, Bandmaid es un disfrute en general. Estoy deseando que haya un concierto en España para poder ir. De verdad, ¿eh? Me lo voy a pasar genial. Además, son amigas de los Bytes, podrían ir juntas a España y así sería, Bueno, vamos, ya. no sé, no me acuerdo quién fue el otro día en comentarios que decía, joder, un festival, los Bail, Van May, Agane y cualquiera, Isofeden o Koyai, o Ya tú ves. imagínate eso. Sí, 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 sí. Por cierto, le han dado a Hanabi un premio al... lo diré, lo tengo por aquí, mejor grupo alternativo de... Sí, sí, lo he puesto, lo he publicado en comunidad. A ver, mejor banda alternativa de metal. Hanabi. Y ha ganado Love Bites a mejor banda de power metal. Y bueno, ya comenté yo hace poco que su metal ha ganado a mejor vocalista femenina, que eso ha habido algo de polémica porque, claro, había bastantes vocalistas que podían entrar en la quiniela en la lotería de cuál podía ser, pero ya esto es votación popular y la gente vota y decide. Ya claro, no, es lo no que quiere suele decir pasar. necesariamente que sea realmente el mejor, pero bueno, es lo que la gente quería que saliera. Pues ya está. Y ya está. Y es lo que ha salido. Bueno, pues amigos, muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente reacción. Adiós. Hasta luego.